Y a esta hora quiero ya darle la bienvenida al secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, que nos acompaña en los estudios en Quito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz. Buenos días, y a los amigos y amigas de Desayunos 24 horas. Bueno, quería empezar esta entrevista preguntándole desde el punto de vista del gobierno, pues cómo avanza este compromiso de llegar a acuerdos mediante un diálogo, algo que quedó establecido el pasado 13 de octubre cuando se puso fin a 11 días de protestas en el país. Gracias, Liz. En efecto, el gobierno ha venido desarrollando alrededor de 60 mesas de trabajo con organizaciones campesinas, indígenas, afros, con comerciantes, estudiantes, empresarios, y tenemos algunos consensos. Uno de ellos es que el país no puede seguir destinando más de 400 millones de dólares para beneficiar al contrabando. 1 de cada 10 dólares destinados a subsidios llegan a quien realmente necesitan, y eso no puede ser. Un tanquero de diésel que lleva contrabando se gana $14,000 por viajes. Eso no es sostenible, Liz. Por lo tanto, el gobierno ha reiterado su decisión de focalizar y orientar los combustibles, los ingresos, a quienes más necesitan. Ahora, hay una propuesta, bueno, como decía, desde los movimientos indígenas todavía no logran quizás ellos consensuar una propuesta, pero se habla ya de algunas opciones. Mencionan que una salida podría ser mantener el subsidio al diésel, pero focalizar el subsidio a la gasolina extra. ¿Qué tan viable podría ser desde el punto de vista del gobierno acoger un planteamiento como ese? Nosotros hemos tenido de las 60 mesas de trabajo muchas propuestas, y evidentemente la propuesta que haga la CONAIE será una de las propuestas que será analizada. Pero el gobierno tomará la decisión y el presidente Moreno lo hará como lo hace de manera coherente en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Ahora, yo hace un momento hablaba con el señor Pandam, perteneciente pues precisamente a estos movimientos indígenas, y él decía que este diálogo no va en doble vía. Pero es cierto que el gobierno se ha reunido, usted hablaba de 60 mesas de trabajo, y ahora a través de un comunicado emitido el día de ayer, la CONAIE habla de una convocatoria de un parlamento y de una asamblea de pueblos donde pues comiencen a delinear un proyecto para no dar paso a lo que ellos denominan un paquetazo para el pueblo. Entonces, ¿hasta qué punto sí llega a ser esto un trabajo paralelo, en lugar de sentarse todos a integrar una sola mesa de diálogo? Liz, cabe señalar que ante el llamado que hizo la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el gobierno ha estado presente. Hemos seguido manteniendo las mesas en el marco del trabajo de la ONU, OIT, Conferencia Episcopal, las mesas de trabajo. Nosotros no hemos abandonado este proceso, que es una tónica de trabajo que ha tenido el gobierno. Por lo tanto, no lo hemos hecho. Lamentablemente, y eso ha quedado registrado en una comunicación que puso el representante de las Naciones Unidas, la CONAIE desde el 16 de octubre no ha concurrido a las mesas de trabajo, y eso está evidenciado. Por lo tanto, el gobierno sigue en esa ruta y tomando decisiones. Pero eso de ahí no retrasa el hecho de que se dé paso a este decreto que reemplazaría al 883. Recuerdo que el ministro Martínez decía, será cuestión de días. Ya desde el otro lado de los movimientos indígenas hablaban de que eso tomaría meses, pero el país tiene una urgencia. Entonces, ¿en cuánto tiempo, partiendo de ese punto, ustedes consideran tendremos ya este decreto con el nuevo rumbo que tomen esta focalización, racionalización de los subsidios? Liz, en el marco del Estado de Derecho que rige al Ecuador, hay procesos, plazos y tiempos. Nosotros como gobierno nacional tenemos que entregar una proforma presupuestaria al Parlamento Nacional hasta los primeros días de noviembre. Esa proforma presupuestaria recoge todas las propuestas que racionalmente apunten hacia llenar un hueco que todavía no lo hemos llenado. Parece que a veces nos olvidamos que tenemos un hueco fiscal que hay que llenar, y esas son las decisiones que estamos tomando y las haremos en el plazo que la ley establece. Estén o no estén de acuerdo los movimientos indígenas. Aquí lo que se trata es tener consensos de la mayoría de los ecuatorianos. El presidente Moreno ha tendido la mano muchas veces, pero el presidente Moreno es un presidente que toma decisiones, y eso lo haremos. Es importante, y a mí me gustaría mostrar un gráfico de cuáles son el resumen de la propuesta que se ha enviado al Congreso Nacional, que tiene 3 ejes: para la ciudadanía, para el emprendimiento y para el sector agrícola.
no sube el IVA, hay eliminación de aranceles a tecnología, 1.000 millones destinados a créditos hipotecarios a una tasa del 4.9%. Se mantienen los bonos. Vale la pena aclarar, el gobierno no otorga bonos a los venezolanos. Eso es una falacia. Se protegen los recursos con techos presupuestarios. Hay acciones para los emprendedores eliminando el anticipo del impuesto a la renta. Se reducen de 105.000 los agentes de retención a solo 5.000, es decir, 100.000 empresarios pequeños ya no serán agentes de retención. La declaración, el IVA y el IRC será semestral. Se derogan 27 reglamentos del INEM para la industria, lo cual nos hace más competitiva. En el sector agrícola, IVA cero para flores y tractores, simplificación del impuesto a la renta, reducción de impuestos a materias primas, insumos y maquinarias, créditos con tasas del 7% a 15 años plazo. Estas son acciones concretas, mi querida Liz. Eso ya está en la Asamblea. Usted escuchó la entrevista anterior, me imagino, al señor y Pandán. Precisamente el señor Pandán decía, pero es que no queremos que anuncie, queremos que eso ya se pueda ejecutar y que eso esté en la práctica. Entonces él señalaba eso, ¿no? Que todos estos ofrecimientos no pasan para ellos de eso, de ser ese anuncio. Estos no son solo anuncios, Liz, y reitero, nosotros vivimos en un Estado de Derecho, con funciones del Estado que ejercen de manera autónoma sus funciones y atribuciones. El gobierno estudia, propone, pero quien aprueba en muchos de estos elementos es la Asamblea Nacional. A veces olvidamos que esto es una acción conjunta. Y yo apelo a los poderes del Estado que tengamos una función responsable y conjunta. Mucho se habla, ¿qué pasa con los presos? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene que tomar acción sobre los ciudadanos que están detenidos, muchos de los cuales cometieron desmanes? La función judicial. ¿Quién tiene que tomar decisión sobre la propuesta que hacemos de modificación de ley que va a beneficiar a los que menos tienen? Va a dinamizar la economía y focalizar muchas decisiones a los emprendedores, el Parlamento Nacional. Entonces, esto es una cuestión de conciencia nacional y todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. El gobierno lo está haciendo, Liz. ¿Y cómo lograr ahí precisamente que se pueda dar un paso más allá y que pueda ser mucho más cercano el llegar a acuerdos cuando lo que usted acaba de mencionar quizás no lo quieren ver, no lo quieren entender desde el otro lado? Y lo digo porque ayer circula este documento de la CONAIE donde plantean como una exigencia la libertad de aquellos procesados que forman parte de los movimientos indígenas, que se elimine dicen que se debe eliminar cualquier proceso que pese ante ellos. Entonces, parecen exigencias que van de la mano con un condicionamiento a seguir ese diálogo. Acá se ha dicho que no se verá truncado ese diálogo, decía el señor Pandán, pero son reiterativos en este tipo de lo que parece ser una exigencia para el gobierno. Lamentablemente, ¿qué tan viable es, como repito, dar paso a un diálogo real con este tipo de planteamiento? El principio de un diálogo es llegar con la predisposición. Si llegamos con muchos puntos, la mayoría de ellos habría que analizarlos, pero muchos son inaceptables por cuanto, primero, no competen únicamente al gobierno nacional. Segundo, a veces tenemos memoria corta de lo que pasó hace pocos días. Hubo un cóctel perverso, un golpe de Estado fallido, entre una movilización, podríamos decir, legítima, delincuencia política organizada y vandalismo. La ciudad de Quito y muchas ciudades quedaron destruidas, negocios pequeños. Por supuesto que las personas que están aprendidas deberán ser juzgadas por la ley. Nosotros queremos paz, pero sin impunidad. Ahora, el Ecuador quiere paz, definitivamente es el sentir de los ecuatorianos, retomar esa tranquilidad, esa estabilidad, poder producir. Pero ese anhelo se puede ver realmente cristalizado cuando todavía hay un porcentaje de la población que difiere de ese pensamiento del gobierno, que vio en esas manifestaciones el poder canalizar, que se concreten esos pedidos y que más allá de las consecuencias que hayan dejado sus pasos, esos 11 días de protesta, hoy continúan hablando de las mismas cosas por las que iniciaron una manifestación. Liz, desde el primer día nosotros hemos dado muestras de ser un gobierno sensible, de diálogo y de paz. Nosotros hemos acogido muchas propuestas y ese es el contexto en el cual queremos seguir trabajando. Pero lo que no podemos admitir es que se caotice la sociedad y admitir el vandalismo. Ahora, se está pidiendo desde la CONAIE a la ONU que este diálogo, el seguimiento de este diálogo sea de manera pública. ¿Está el gobierno dispuesto a
acceder a esta petición también? Mayor muestra de haber cedido fue cuando concurrimos el domingo 13 de octubre a un diálogo abierto. Ante todas las cámaras concurrió el presidente de la República y dio su voluntad y tendió una vez más la mano, no obstante haber sido ofendido, como constó a toda la ciudadanía, horas atrás. Nosotros tenemos esa predisposición, seguimos en la mesa. A ver, aquí lo importante son los hechos. El gobierno nacional sigue en la mesa convocada por la ONU y con la Conferencia Episcopal, con los delegados técnicos, y ha abierto más de 60 mesas de diálogo. Por lo tanto, para nosotros no es un tema coyuntural, es una conducta para ejercicio del gobierno y nosotros seguimos en el diálogo. Y usted ha señalado que para noviembre hay una responsabilidad que cumplir en entregar precisamente ese documento. Eso quiere decir que ya será cuestión de días en que pueda haber un resultado producto de esas 60 mesas de diálogo que se han establecido desde el 13 de octubre hasta la fecha. En efecto, Liz, los primeros días de noviembre tendrá que ser entregada la proforma presupuestaria, en la cual se incorporarán las propuestas obtenidas de esta mesa. La próxima semana se va a convocar una gran mesa que de alguna manera resumen todas estas propuestas y tener sistematizado y entregado al Congreso Nacional. Nosotros tenemos que ejercer un gobierno responsable y para ello hay fechas establecidas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ampliándonos más los detalles de cómo avanza este diálogo, hacia dónde va la proyección. Y bueno, agradecerle que haya estado con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Siempre es un gusto estar aquí, Liz. Muchas gracias.